Buenas tardes, amados hermanos. Es un placer estar de nueva cuenta con ustedes para poder seguir estudiando esta parte que habla de los atributos del Señor. Como todos sabemos, todo lo que hace el Señor tiene un propósito y en este caso pues no es la excepción. Él nos ha compartido sus atributos para que podamos señorear sobre toda la creación. Por eso Pablo reconocía que estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Dice Efesios 2:6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y en esta ocasión el atributo que vamos a ver tiene que ver con este proverbio que dice que el poder de la vida y la muerte están en la boca. Así es, hermanos, muchas veces nosotros con nuestra boca hablamos muerte o hablamos vida. Y este atributo del que vamos a ver hoy es el poder creativo de la palabra. Esta escritura de Efesios 2:6 nos hace ver que con Cristo somos hombres y mujeres nuevos y que Él nos ha regenerado, dándonos un lugar exaltado, un lugar de importancia y señorío. Pero ¿por qué a veces parece que estamos en todos lados menos en lugares celestiales con Cristo? Como lo hemos dicho en otras ocasiones, nosotros tenemos los mismos atributos que el Señor. Los atributos del Señor son perfectos en infinito y nuestros atributos están atrofiados, están contaminados y a veces hasta dormidos por causa de la desobediencia y el pecado. Pero cuando buscamos perfeccionarnos en la obediencia, en la santidad y el compromiso de servir a Dios, nuestros atributos son afinados, son limpiados, son activados, que se traduce en una regeneración en nuestras vidas y que estos a su vez producen autoridad y poder y recibimos dominio sobre todo lo visible y lo invisible, y entonces vamos a conocer ese poder creativo de las palabras, lo que habla precisamente de ese poder en la palabra de Dios. Y para esto aquí les dejo la primera pregunta, que es: ¿qué impide lo creativo de la palabra y corrompe la fe? Y continuamos con Génesis 1:1 y 2 y dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En la versión original de la Torá dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba en caos. Y había oscuridad sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios flotaba sobre la faz de las aguas. Como podemos darnos cuenta, este versículo que dice que el Espíritu de Dios flotaba sobre la faz de las aguas, ¿qué es lo que nos está diciendo este versículo? Que el Espíritu de Dios estaba expectante, esperando una palabra creativa para producir del caos y de la oscuridad una nueva creación. Estaba solamente esperando la palabra de Dios para crear algo nuevo y precioso para poner ahí al hombre. El Espíritu de Dios estaba como cuando un atleta está expectante, está esperando el disparo de salida para salir corriendo con todo para ganar esa batalla, esa carrera. ¿Verdad? Así estaba el Espíritu de Dios, esperando la palabra de Dios para crear algo nuevo, para crear algo hermoso, para crear algo precioso, para ponernos ahí, para poner al hombre ahí. Juan 6:63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. Y a partir de Génesis 1:1 y 2, de ahí corren los demás versículos
que dicen que en 6 días Dios hizo toda la obra, una buena obra, a través de este poder creativo. Porque dice Génesis 1:3, entonces Dios dijo que haya luz y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena. Luego separó la luz de la oscuridad. Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Y pasó la tarde y llegó la mañana, y así se cumplió el primer día. Y de ahí, desde el primer día hasta el 6º día, Dios hizo toda la creación. Pero días de Dios. Sabemos que la palabra de Dios dice que 1000 años son como un día para Dios, como un día de nosotros. No sabemos exactamente cuánto dura un día de Dios, porque la palabra de Dios no nos los especifica así exacto cuánto dura, pero sí dice que 1000 años de nosotros son como un día para Dios. Entonces, Dios creó todo esto en 6 días, de modo que en Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. La Torá dice, y vio Dios todo lo que hizo, y he aquí muy bueno. O sea, no era nada más bueno, sino muy bueno. Así es que fíjense, así como el Espíritu Santo estaba flotando sobre la faz de las aguas, y si el Espíritu Santo estuviera sobre la iglesia, o cuando está sobre la iglesia, crea del caos y de las tinieblas y la oscuridad una creación nueva, buena, poderosa y única. Y es cuando se llegan a producir entonces los avivamientos. Dios quiere que el poder creativo de su palabra a través del Espíritu Santo esté en nuestro espíritu para arreglar esas cosas que están en oscuridad, en caos, y crear cosas buenas en gran manera. Cosas muy buenas, y cuando haya caos, dificultades, circunstancias adversas en nuestras vidas, tengamos esa autoridad y ese poder de pedir al Espíritu de Dios que haya una creación nueva y buena en nuestra vida. Pero para esto nuestro espíritu también tiene que estar expectante, en comunión con el Espíritu Santo, para que podamos obtener una creación que nazca del caos, de la dificultad, de la circunstancia adversa en nuestra vida. Hay 2 historias en la palabra de Dios que hablan del poder creativo de la palabra. Cuando por la palabra de Josué, el sistema solar se detuvo. A su voz fue un evento extraordinario. Dice Josué 10, 12 al 14. El día que el Señor les dio a los israelitas la victoria sobre los amorreos, Josué oró al Señor delante de todo el pueblo de Israel y dijo: que el sol se detenga sobre Gabaón y la luna sobre el valle de Ajolón. Entonces el sol se detuvo y la luna se quedó en su sitio hasta que la nación de Israel terminó de derrotar a sus enemigos. ¿Acaso no está registrado ese suceso en el libro de Jacer? El sol se detuvo en medio del cielo y no se ocultó como un día normal. Jamás, ni antes ni después, hubo un día como ese cuando el Señor contestó semejante oración. Sin duda, ese día el Señor peleó por Israel. Y aquí está la clave en este versículo 14 que dice, lo bajas tantito por favor, que dice, jamás, ni antes ni después hubo un día como ese cuando el Señor contestó semejante oración. Cuando dice
el Señor contestó semejante oración, quiere decir que entonces Josué escuchó la voz del Señor. Porque el poder creativo de la palabra se mostró ese día, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, de un simple mortal como tú, como yo, como cualquiera de los que vamos a la iglesia. Y sin embargo el Señor oyó, escuchó, pero Josué también tuvo que hacer algo, escuchar lo que el Señor le dijo. Terminaron los primeros 10 minutos, regreso en un segundo.